Es un honor tenerlos aquí y pues vamos a dar inicio a este seminario web dedicado a la tuberculosis en niños en el contexto del desarrollo del programa académico organizado por el Instituto Neumológico del Oriente. Hoy nos encontramos en la segunda conferencia denominada en el programa de salud respiratoria para todos. Hoy contamos con la presencia del doctor Junior Bacher Velázquez. El doctor Yur es especialista en pediatría, neumología pediátrica y en docencia universitaria. Y actualmente se desempeña como director del Departamento de Pediatría de la Universidad Industrial de Santander, así como es neumólogo pediatra en el Instituto Neumológico del Oriente. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Yur. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Diana, por la presentación. Muchas gracias también al programa de educación del Instituto Neumológico del Oriente por estar aquí presentes y por esta invitación que me hicieron a conversar sobre un tema que me apasiona y que es muy importante, como es la tuberculosis infantil. Yo quise llamar tuberculosis infantil casos que enseñan, y qué mejor ocasión que el marco de la celebración todo este año, los 30 años contigo, el Instituto Neumológico del Oriente. Bueno, voy a mostrar una serie de casos y un último que se ha presentado recientemente y que para mí ha sido un poco difícil en cuanto a cómo evolucionó, y pues ya verán a qué me refiero. Hablar de tuberculosis infantil es a veces un poco difícil en cuanto a que uno tiene que aceptar que no es fácil a veces hacer el diagnóstico debido a la complicación que hay con los métodos diagnósticos, aunque hoy día tenemos más acercamiento, como vamos a ver, con los mismos, pero sigue siendo un reto. Pero vamos a intentar mostrar unos ejemplos que nos van a ilustrar sobre lo que les estoy diciendo. Entonces, este año 2024, la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado sobre liderazgo y acción de alto nivel para poner fin a la tuberculosis, la inversión sostenible de recursos y apoyo, atención e información vital para garantizar el acceso universal, y adicionalmente combatir las inequidades en la salud con el fin de garantizar la salud para todos, reforzando la colaboración multisectorial. Eso quiere decir que el trabajo para buscar el diagnóstico de la tuberculosis, no solo para niños y adultos también, debe ser multifactorial y debe ser de diferentes frentes. Y por eso hemos querido conversar un poquito desde el punto de vista pediátrico. Me gusta un poquito la historia. Ustedes reconocen aquí al doctor Robert Koch, quien en un congreso, ya se hacían congresos en 1882, en la Sociedad Fisiológica de Berlín, dijo textualmente: de aquí en adelante no tendremos más frente a nosotros a una cosa vaga e indeterminada. Estamos en presencia de un parásito visible y tangible. Se desarrolla en el hombre y con cegar las fuentes de donde viene la infección, y una de ellas es seguramente la expectoración, la lucha antituberculosa será un hecho. Ustedes me dieron hace un ratico que yo decía que era un poquito difícil desde el punto de vista pediátrico, porque primero la expectoración es un acto que no es tan fácil, sobre todo en menores de 5 años. Segundo, los niños son pausivacilares y entonces va a haber poca carga vacilar en el esputo, y pues afortunadamente hoy día se accede a otro tipo de muestras, como vamos a conversar más adelante, y por eso el diagnóstico a veces es un poco más complejo. Y adicionalmente, pues la tuberculosis para todos los casos, incluidos los niños, es una gran simuladora y a veces no es fácil tampoco encontrar el bacilo tuberculoso, aunque hoy día con las técnicas moleculares afortunadamente nos hemos aproximado más fácilmente al diagnóstico. Entonces, con esto ya premonitorio del doctor Robert Koch, empezamos con el primer caso. Es una niña de 3 meses que comenzó a hacer fiebre intermitente de 2 semanas de evolución, tos seca paroxística de 10 días, y le habían dado ambulatoriamente manejo con amoxicilina, acetaminofén y N-acetilcisteína. Dentro de los antecedentes fue un parto prematuro de 35 semanas, no hubo complicaciones neonatales, la familia nuclear aparentemente sana, que comprendía padres y hermanos de 3 y 5 años, el programa amplió inmunizaciones al día y estaba recibiendo lactancia materna. Cuando ella se presentó al servicio de urgencias de la institución en donde la ingresaron, estaba pesando 5,5 kilos, tallando 60 centímetros,
es decir, mantenía unas condiciones nutricionales aceptables para la niña de 3 meses, tenía 37,8 de temperatura, es decir, una febrícula, estaba saturando 92% con fracción inspirada de oxígeno del 21%, una frecuencia respiratoria de 48 para la edad era, digamos que el límite superior normal, se le encontraba un tiraje subcostal leve y estertores crepitantes en el ápice derecho, izquierdo, perdón, y roncus apicales derechos, así lo había descrito el médico que hizo el ingreso en urgencias, encontraba un hígado palpable a 2 centímetros por debajo de la regla costal derecha, hizo diagnóstico de ingreso de una neumonía querida en la comunidad eutrófica, le dio las siguientes órdenes, pues la lactancia a libre demanda, le colocó cobertura antibiótica para neumonía querida en la comunidad en una edad que nosotros denominamos el periodo gris, es decir, a los 3 meses, entonces le colocó ceftriaxona y ampicilina, y adicionalmente solicitó radiografía de tórax y cuadro hemático y proteína C reactiva. El cuadro hemático mostró 14.500 glóbulos blancos con neutrófilos del 54%, hemoglobina de 11,5, plaquetas 318.000, una PCR de 6, es decir, no había, digamos que un cuadro hemático que fuera indicativo de una infección bacteriana severa, la proteína C reactiva tampoco estaba en rangos de bacteremia, y una radiografía de tórax descrita como una consolidación multilobar, que es esta radiografía. Como ustedes ven, una gran opacidad en el pulmón izquierdo y una opacidad también en el lóbulo superior derecho. Con esto, pues, siguieron con el mismo impresión diagnóstico de la neumonía multilobar. La niña en la evolución hospitalaria seguía con fiebre intermitente y tos esporádica, seguía con signos de dificultad respiratoria, y luego de 10 días de hospitalización hicieron interconsulta de neumología pediátrica, en donde pues exactamente pues encontramos muy parecidos los datos mencionados, y lo único es que se va a pasar un detallito, y es que había estado en contacto con una buena materna tosedora que, aunque no estaba dentro del núcleo familiar, fue la que lo cuidó el primer mes de edad. Recuerden que aquí es muy una costumbre de la, entre comillas, dieta, en donde son las abuelitas generalmente las que van y se hacen cargo de la mamita y del bebé. Entonces esta abuela tosedora vivió el primer mes con la mamá y con la niña. Y entonces en la radiografía de tórax me devuelvo, además de la opacidad con broncograma aéreo que ustedes ven, una imagen de componente alveolar con broncograma aéreo, llama la atención que en el lado derecho hay también una consolidación o una imagen, digamos, de componente alveolar, pero si ustedes ven, la cisura menor está desplazada hacia arriba, la tráquea está desviada hacia el lado de esa radioopacidad, y eso sugiere más bien que hay una atelectasia en el lóbulo superior derecho, es decir, una atelectasia del lóbulo superior derecho y una gran consolidación en el lóbulo superior izquierdo, incluida la língula, porque miren que está haciendo borramiento de la silueta cardíaca en el lado izquierdo, y una hiperinsuficiencia compensatoria, digamos, por lo menos en el pulmón derecho, hacia el lado donde supusimos la atelectasia. Con eso entonces decidimos hacer una broncoscopia flexible en donde encontramos una mucosa del lóbulo superior derecho y del lóbulo superior izquierdo hiperémicas con una compresión extrínseca del bronquio lobar superior derecho que reducía la luz del bronquio en un 60%, lo cual explicaba la atelectasia, y encontramos material gaseoso proveniente de la língula, y la vaciloscopia directa, que ya hoy día es una de las cosas que empezamos a decir. Hoy día el Instituto Nacional de Salud y en muchos sitios ya la vaciloscopia directa no se le está dando mayor significado porque pues no es, digamos, fácilmente positiva, y en este caso sí lo fue. Yo pienso que en los sitios en donde no hay otra alternativa sigue siendo una herramienta, pero obviamente si tenemos alternativas mejores, como es la PCR, reacción en cadena polimerasa de Mycobacterium tuberculosa, no hay duda, un GenExpert o cualquier otro método expert ultra, lo que haya para hacer el diagnóstico molecular, y obviamente el cultivo, que tiene que ser cultivo líquido para MGITS, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, la vaciloscopia directa fue positiva y se estudió a la abuelita materna, que también resultó positiva para tuberculosis. Entonces, esta niña, una neumonía que en la comunidad. ¿Qué nos enseñó en este caso? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó que debemos preguntar un poquito más. Y pues obviamente aquí el hecho de un tosedor importantemente en contacto con la niña el primer mes, pues la niña hizo una tuberculosis.
Se le dio tratamiento antituberculoso, antifílico, tetraconjugado cortado supervisado con una excelente evolución. Entonces, esto es para recordar que nosotros todavía tenemos vigente una guía, digamos que es una resolución en donde está una guía, la guía que menciona cómo debemos manejar la tuberculosis en niños y adultos en Colombia. Recuerden la resolución 227 del 20 de febrero de 2020, por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Y allí está escrito que uno tiene que tener en el capítulo 3, en el diagnóstico de la tuberculosis, sospecha diagnóstica basada en manifestaciones clínicas y en estudios radiológicos, y que la confirmación del diagnóstico se realiza mediante la demostración de la micobacteria por diferentes métodos bacteriológicos, como ya mencionamos, el cultivo o microbiológicos, puede ser pues, la baciloscopia directa, pero también hoy día fenotípicos o genotípicos. Entonces la biología molecular juega un papel importantísimo. Además, pues obviamente si tenemos histopatología en algunos casos es muy valiosa. Y otros métodos que nos orientan, por ejemplo, en la tuberculosis de serosas, la tuberculosis pericárdica, peritoneal, articular, o en algunos sitios como pleural, en líquido cefalorraquídeo. Adenosin de aminasa es un marcador indirecto que nos ayuda a orientar hacia el diagnóstico de la tuberculosis con puntos de corte ya preestablecidos. Entonces, el diagnóstico fundamentado únicamente en aspectos clínicos e imaginológicos es aceptable solo si se han agotado todos los esfuerzos por realizar la confirmación bacteriológica y no hay un diagnóstico alternativo más probable. Y lo otro es que en algunos sitios no hay acceso, por ejemplo, a una radiografía o no hay acceso rápidamente al método de biología molecular que hemos venido mencionando. Entonces, como les dije hace un momento, vale la pena que ahí sí la vaciloscopia directa siga siendo una herramienta y de todos modos muy necesario el cultivo, pero cada vez se está buscando que en todos los sitios haya con los laboratorios departamentales procesamiento de las muestras con los métodos que hoy día se promueven para hacer el diagnóstico más preciso y mucho más rápido, más oportuno. La ventaja del MEGIT, por ejemplo, el cultivo líquido, es que versus los cultivos sólidos como el Ovenstein Jensen, el diagnóstico es mucho más rápido. El MEGIT puede dar a un 15 días un diagnóstico, en cambio el Ovenstein Jensen se demora hasta 2 meses, aunque hoy día todavía la costumbre es que nos reportan los diagnósticos o los resultados de los cultivos 42 días después. Estamos procurando que sea más rápido y obviamente la prueba molecular puede dar a uno el resultado inmediato o máximo en 24 o 48 horas, depende del procesamiento del laboratorio y del tipo de prueba que se esté realizando. Entonces, a todos sintomáticos respiratorios se le deben realizar pruebas microbiológicas y un estudio radiológico de conformidad con algunos algoritmos que aparecen en esta resolución que les he mencionado. Y hay que decir que a las diferentes muestras o especímenes obtenidos, por ejemplo, esputo espontáneo o expectoración inducida o aspirado gástrico o aspirado lavado gástrico, o hoy día también aspirado nasofaringeo, o incluso hay que pensar a mencionar, y ya se está haciendo en el país, el cultivo de materia fecal o la PCR en materia fecal, que esto va a ser un boom porque definitivamente la sonda es una molestia, hospitalización, en cambio una buena recolección de heces con unos buenos métodos de concentración y un método estandarizado en el laboratorio ha mostrado muy buena sensibilidad y una buena correlación con los otros métodos diagnósticos de tuberculosis en los niños y en los adultos, y particularmente en los niños. Entonces, también dice, se les debe realizar prueba molecular y cultivo en medio líquido y radiografía de tórax. Y obviamente la tuberculina, pero la tuberculina no es para diagnóstico de enfermedad tuberculosa, recordémoslo de una vez, es para diagnóstico de una infección tuberculosa o tuberculosis latente, ¿sí? El hecho de tener una tuberculina positiva no quiere decir que necesariamente la persona tenga tuberculosis, enfermedad tuberculosa. Simplemente que ha estado en contacto con el bacilo, podría ser incluso una micobacteria atípica y pues no necesariamente hace el diagnóstico de enfermedad tuberculosa. Es un método adicional para acercarnos al diagnóstico. Y esta es una diapositiva y una gráfica que aparece en una revisión excelente del 2023 de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que nos está pasando módulos periódicamente sobre tuberculosis. En el módulo 5, que habla de manejo de la tuberculosis en población infantil y adolescente del año pasado, como ya les mencioné, habla de cuáles son las muestras que niños se aceptan para hacer el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Entonces, esputo, como ya les decía, por expectoración espontánea, bajo costo, pero no es viable en los niños de corta edad y tiene una alta aceptabilidad por parte del cuidador.
el esputo por expectoración inducida, el aspirado gástrico, el aspirado nasofaríngeo, y mire que aparecen las heces ya, obtención no traumática, y tiene muy buena aceptabilidad, pero requiere un procesamiento adicional en el laboratorio que requiere, como les decía, concentración del bacilo materia fecal, pero eso ya está estandarizado. E incluso ahorita en el congreso que recién acaba de pasar de neumología pediátrica en la ciudad de Santa Marta, tuvimos a la doctora Marta Yelena Polo, que es referente nacional de todo lo que tiene que ver con diagnóstico de tuberculosis en el país, y nos mostró ya las experiencias que se están teniendo con el aislamiento de la micobacteria tuberculosa en materia fecal, para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, las pruebas moleculares como EXPERT, que todas son pruebas de PCR, EXPERT Ultra, TrueNote, TVLAMP y LAMP ICL, tienen la ventaja que EXPERT, que lo tenemos en nuestro medio, o EXPERT Ultra lo podemos hacer en esputo, en aspirado gástrico, en aspirado nasofaríngeo, en materia fecal, en líquido cefalorraquídeo, en biopsia ganglionar, en líquido pleural, en líquido peritoneal, en líquido cárdico, en líquido sinovial, en orina, en sangre, mejor dicho, en todos lados. Entonces, la biología molecular nos está ayudando muchísimo. El EXPERT Ultra ya está aprobado también en bastantes muestras, esputo, aspirado gástrico y nasofaríngeo, ese es líquido cefalorraquídeo y aspiración o biopsia ganglionar. Y el TrueNote, que es otro método de biología molecular más específico en esputo, y el LAMP es un método rápido en orina y tiene la ventaja que el dispositivo con el que se procesa se puede llevar portátil a muchos sitios. Entonces, el diagnóstico clínico para nosotros se suman criterios, radiografía, el tórax y otros estudios imagenológicos, como por ejemplo la tomografía, la resonancia, la ecografía puede ayudar sobre todo para tuberculosis ganglionar, que nos da una muy buena orientación. El nexo epidemiológico, ya conocido como COMBE, el estudio histopatológico en algunos casos, la prueba de tuberculina, sobre la cual ya hice mención, el ensayo de liberación de interferón, que tiene la ventaja sobre la prueba de tuberculina que no tiene tantos falsos positivos como por ejemplo el que puede dar a la tuberculina el hecho de tener una micobacteria típica o el hecho de tener recientemente la vacunación con BCG. La prueba de liberación de interferón pues tiene la ventaja que no tiene esa dificultad. En Bucaramanga ya se está haciendo en algunos sitios con buena experiencia y se está ensayando la prueba de liberación de interferón. Y el ADA, que también ya hice algunos comentarios sobre la representación de ADA en líquidos corporales para darnos orientación sobre los diagnósticos en esos sitios de tuberculosis. Ese es el caso 1, donde ya les hago una introducción grande sobre los métodos diagnósticos que existen. El caso 2 es una niña de 14 años, adolescente. La niña era previamente sana hasta agosto de 2022 y comenzó a presentar con expectoración amarillo verdosa. Inicialmente le dieron manejo como amigdalitis con acitromicina, con varios ciclos. Le valoraba otorrino, quien mencionó que requería una amigdalectomía, pero la niña comenzó después de eso a perder peso, a tener tos más persistente, hiporexia, y acudió, ella vive entre Cúcuta, Bucaramanga y Venezuela, y en diciembre del año pasado, desde el año 2022, perdón, después de más o menos 6 meses de ir deteriorándose, le hicieron estudios y encontraron una tuberculosis. Ya les voy a mostrar los estudios que hicieron allí. De nuevo comenzó a hacer fiebre, olor pleurítico, y llegó a Cúcuta y la hospitalizaron con una infección por estafilococo aureus, pero además de eso con tuberculosis. Y después de eso la mandaron a Bucaramanga y aquí la empezamos a manejar. Sospechaban tuberculosis multidrogo-resistente. Afortunadamente se descartó esa posibilidad. Todos los resultados, tanto de biología molecular como cultivo, mostraron que era una tuberculosis multisensible y tuvo, como van a ver, una buena evolución. Entonces la niña tiene, ya le resumí la historia de Cúcuta, pero al llegar aquí tenía respiración bronquial y soplo tubárico en el pulmón izquierdo, crépito, en el mismo sitio, se veía muy demasiada, era una niña de 1,78 de estatura, una niña altísima y muy simpática ella, y pesaba en ese momento 40 kilos, como ven aquí en la diapositiva. Entonces, estos son los resultados de los exámenes. La radiografía que le tomaron en diciembre en Cúcuta, en Venezuela, perdón, esta que están viendo aquí, que le estoy señalando, ustedes ven opacidades
con manguitos peribronquiales, tanto hacia el lado derecho como hacia el lóbulo superior y aparte del lóbulo medio. Miren el lóbulo inferior y miren que hay pérdida de volumen, miren que el corazón está retraído hacia el lado izquierdo, hay pérdida de volumen en el pulmón izquierdo por posiblemente una telectasia en el pulmón izquierdo. Miren que hay también muchos manguitos peribronquiales y le hicieron una tomografía también allá mismo en Venezuela, en donde ustedes ven las imágenes en árbol en gemación, que son sugestivas de micobacterias o de hongos, y miren cavernas en el lóbulo superior izquierdo. Además de eso, componente pleural también. Después ya en febrero, cuando iba a Bucaramanga, seguía el componente de pérdida de volumen del pulmón izquierdo, y miren la tomografía ya con bronquiectasias muy importantes, el corazón desviado hacia el lado izquierdo y signos de hiperinsuflación compensatoria del pulmón derecho que se está herniando hacia el lado izquierdo por la pérdida de volumen del pulmón izquierdo. Entonces esta niña hizo una tuberculosis pleuropulmonar en el lóbulo superior, todavía se veían algunas cosas del lóbulo superior derecho, pero adicionalmente el mayor compromiso fue del lado izquierdo. Miren los cortes sagitales, el gran compromiso, solamente se respetaba un poquito allá el ápice izquierdo y algo todavía de compromiso del lóbulo superior derecho. Entonces, y miren que ya incluso se ve ascendido el diafragma y se ve por la pérdida de volumen que se está involucrando, está incluso subiendo allá en las estructuras del abdomen, proyectándose para ocupar el espacio perdido del pulmón por un compromiso atelectásico, por una tuberculosis severa, como ven. Y esta fue la niña, ellos me autorizaron mostrar las fotos, la niña cuando llegó, y miren la niña ahorita cómo está, afortunadamente ya pesando casi 60 kilos, terminó su tratamiento, le fue muy bien, la presentamos en una junta de tórax y tuvimos la oportunidad de tener aquí al doctor Pepe Caminero en Bucaramanga el año pasado y logramos que él nos orientara en cuanto a que se le había planteado de pronto una lobectomía inferior izquierda, y él dijo, déjenla quietica, la niña está muy bien, esperemos a ver si se termina un fibrotórax allí, y allí se decide, porque si ustedes llegan a hacerle algo ahorita, de pronto le van a dejar una fístula broncopleural de muy difícil manejo. Y pues ahí vamos, la vamos siguiendo, y la niña va, en este caso, con, digamos que la idea es manejo de secuelas de tuberculosis. Entonces, otro mensaje, con esta niña aprendimos que de aquí en adelante no se termina el tratamiento apenas empieza, digamos que hemos manejado el problema infeccioso, pero ahorita las secuelas pueden ser mucho más importantes. Eso es el mensaje en cuanto a secuelas. Y para recordar, tos o expectoración mayor o igual a 15 días, fiebre mayor de 8 días, disminución del nivel de actividad o juego, pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes y antecedente de contacto de una persona con tuberculosis, pensar en tuberculosis. Y en cuanto a secuelas de tuberculosis, esto es una revisión incluso de aquí de autores de Bucaramanga, publicada en la Revista Americana de Medicina sobre secuelas de tuberculosis, en donde se dividen en 6 grandes grupos: secuelas de la vía aérea, secuelas parenquimatosas como el caso de esta niña, secuelas pleurales como el caso de esta niña, secuelas mediastinales, secuelas vasculares y secuelas funcionales, para que lo tengamos en cuenta. Y ¿de qué depende que una persona haga más o menos secuelas? Depende de la famosa tríada epidemiológica que nos enseñaron desde los primeros semestres de medicina, en donde está el medio ambiente, está el agente y está el hospedero o el huésped. Entonces, aquí en este caso, en el medio ambiente hay que ver exposiciones en útero, tabaco, alcohol, drogas facilitan o predisponen a tuberculosis más severas, exposición ambiental, economía alimentaria, exposición al tabaco, combustible de biomasa, calentamiento global y factores del hospedero, como la edad cronológica estacional, VIH, infecciones parasitarias, acceso temprano al tratamiento, hacen que puedan tener más o menos grado de severidad. Eso es para entonces recordar el segundo caso, enseñanzas. Tenemos que seguir controlando secuelas, que no se nos olvide que aquí no termina entonces, ya terminó el tratamiento, lo sacamos del programa de tuberculosis, no. Se fue del programa de tuberculosis, pero posiblemente seguir un programa de rehabilitación pulmonar y de seguimiento a ver qué va a pasar con esas secuelas. Y adicionalmente que no se nos olvide que después de 4 o 6 meses de estar consultando en muchos sitios, se hizo el diagnóstico de tuberculosis y posiblemente algunas veces se demoran el diagnóstico. El caso 3 es un lactante masculino de 6 meses,
remitido por insuficiencia ventilatoria y síndrome convulsivo. Él comenzó a tener 15 días antes manifestaciones respiratorias y empezó a convulsionar. Entonces el niño llegó a un hospital y lo encontraron con dificultad respiratoria, con estertores crepitantes y roncos y somnoliento y desaturado, a 88% en una fracción espiral, 21%. Hicieron radiografía de tórax, en donde la van a ver ahora más adelante, consolidación en el lóbulo superior izquierdo, infiltrados mixtos en ambas bases, un cuadro hemático con leucocitosis de 18.900 y neutrofilia del 83%, una PCR 24 discretamente aumentada y una punción lumbar que reportó glóbulo blanco 180, neutrófilos 88%, glucorraquia disminuido 40 miligramos por ciento, proteinorraquia elevada de 300 miligramos por ciento, con un gram negativo. Y esta es la radiografía, pues una radiografía muy rotada, pero de todos modos sí, no hay duda que hay una gran consolidación y hay infiltrados micronodulares, difusos. Entonces ahí empezamos a pensar otras cosas y se le repitió la punción lumbar aquí, y entonces en ese segundo líquido cefalorraquídeo que se hizo aquí, estoy pasándome para que lo miren, ya no predominaban los neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo, predominaban los linfocitos. Entonces, les traigo aquí al margen de esta diapositiva que el estudio del líquido cefalorraquídeo presenta característicamente apariencia clara y aumento del recuento leucocitario, usualmente más de 10 células por mililitro, pero no son tan elevados. Miren que no es como una meningitis bacteriana en donde uno puede encontrar más de 1000 glóbulos blancos y el predominio neutrofílico. En este caso, empezó con la primera punción lumbar con predominio neutrofílico, pero miren que se puede existir predominio polimorfonuclear cuando el estudio es precoz, y eso está publicado en varios sitios. Traía esta referencia de Constanza, en donde en 2022 hacen esa referencia. Entonces, otra enseñanza, líquido cefalorraquídeo, meningitis tuberculosa, en la fase inicial, si se hace una punción lumbar temprana, puede mostrarnos pleocitosis neutrofílica y no pensar necesariamente que es una meningitis bacteriana por el neumococo o por cualquier otra bacteria de las que suelen estar allí, sino que, por ejemplo, en este caso, una tuberculosis, que no tiene muy elevados los glóbulos blancos, que inicialmente tiene predominio de neutrófilos y después viraje hacia pleocitosis linfomonocitaria, y el ADA del líquido cefalorraquídeo aquí puede ser muy importante. En este caso, se le hicieron con esta historia y con este líquido cefalorraquídeo estudios y la vaciloscopia en jugo gástrico salió positiva. Entonces se le dio tratamiento. Lamentablemente, miren al niño, queda con secuelas, miren la hipertonía, y esto ya pues dice que clásicamente se describen 3 estadios en la meningitis tuberculosa. El primero consiste en síntomas y signos constitucionales inespecíficos como fiebre, cefalea, decaimiento, hiporexia, náuseas, irritabilidad. En el segundo puede haber parálisis de pares craneales y en el tercero coma, hipertensión endocranial, además con secuelas que usualmente son graves y pueden provocar la muerte. Aquí estaría tal vez en un estadio 2 y ese niño pues fue a rehabilitación, tuvo tratamiento antituberculoso, pero la evolución neurológica no fue la mejor. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, en este caso meningia, pues es el mismo, los mismos medicamentos en el caso de tuberculosis sensible, tetraconjugado con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, la primera fase por 2 meses, pero en algunos sitios se recomienda extender a 12 meses, es decir, 10 meses más la segunda fase con isoniazida, rifampicina. En la Academia Americana de Pediatría dice que es suficiente con extenderla hasta 9 meses, y algunos autores se han atrevido incluso hasta extenderla hasta 6 meses. Pero en nuestro medio todavía preferimos el tratamiento largo. Sin embargo, hoy día aparecen otros regímenes en donde hay alternativas, como por ejemplo un intensivo de 6 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etionamida, como una alternativa al régimen de 12 meses que enuncié anteriormente. ¿Qué nos enseñó este caso? Meningitis tuberculosa. Y pues obviamente asociación en un lactante de neumonía y meningitis, no olvidar la tuberculosis como uno de los agentes etiológicos importantes. Entonces, miren, esta diapositiva la quise poner aquí porque nos habla tanto de secuelas de tuberculosis, en el pulmón, como secuelas de tuberculosis pulmón, como secuelas de tuberculosis meningia, o secuelas de tuberculosis en la columna, o secuela de tuberculosis abdominal o urogenital,
o secuelas socioeconómicas, se nos olvidan las secuelas sociales que produce la tuberculosis, o secuelas osteoarticulares, todos los tipos de secuelas. Entonces, por ejemplo, en las secuelas de tuberculosis del sistema nervioso central, disabilidad intelectual, déficit motor, pérdida de audición, pérdida visual, alteración del lenguaje, alteración de comportamiento, disturbios neuroendocrinos, depende del sitio comprometido a nivel talámico, por ejemplo, hidrocefalia, cefalea, convulsiones. En secuelas a nivel pulmonar, atelectasias, endobronquitis y fibrosis y estenosis, bronquiectasias, engrosamiento pleural, fibrotórax, linfadenopatía mediastinal, fibrosis pulmonar y calcificación, y muchas más que vamos a ver más adelante. En el caso 4, una niña de 3 años, traída por fiebre intermitente 2 meses, tos diaria húmeda, de 15 días de evolución, y deformidad de la columna, dificultad para la marcha, también de 15 días de evolución. Le habían dado manejo ambulatorio con claritromicina, acetaminofén y salbutamol, pero esta niña tenía un antecedente importantísimo de tuberculosis pulmonar a los 14 meses de edad, tratada 3 meses y abandonó manejo. Entonces, ella llega con una deformidad de columna, y con esa historia, de una vez, eso fue en el hospital universitario, aquí en Bucaramanga, de una vez llegan con esa deformidad de columna, y en T10, T12, le piden una serie de exámenes, y de una vez dicen tienen mal de Pot. Entonces, la columna vertebral torácica es la más afectada en el mal de Pot. Las manifestaciones clínicas: dolor local, espasmos musculares, abscesos fríos, deformidad espinal prominente, y los déficits neurológicos dependen del nivel comprometido. Si la médula torácica lumbar está afectada, la función motora de los miembros superiores se mantiene, mientras la habilidad de los miembros inferiores puede progresar a paraplegia. Y esta es la foto de la niña. Miren, créanme que aquí hay una deformidad de la columna, y miren lo importante que es la tomografía, en donde se ve un absceso frío y compromiso de la costilla y compromiso pleural adyacente, y miren esta lamentable imagen en donde perdió todo un cuerpo vertebral esta niña que le mostraba aquí en esta fotografía. Afortunadamente se le hizo un buen manejo con el tratamiento que fue sensible. La trató el ortopedista de columna, quien le hizo, eso fue hace varios años ya, le hizo después una fijación de columna, y la niña tuvo una excelente evolución. Y no quedó realmente con mucha secuela ni en la movilidad. Esta es una niña que en este momento tiene aproximadamente unos 18 años. Entonces, recuerden que el resultado del TAC es un absceso frío en el tórax mediastino posterior, en este caso de la niña. La resonancia nuclear magnética es el examen radiológico de elección, por ser más sensible que la radiografía y más específica que la tomografía. Y por este motivo se considera positivo el diagnóstico cuando existe una historia clínica compatible asociada a imágenes concordantes. En este caso, me acuerdo que el ortopedista en ese momento le hizo un drenaje y se envió la muestra de histopatología, en donde mostraron imágenes compatibles con infiltrados linfo monocitarios con granulomas y necrosis de calcificación, y no encontraron bacilos, pero toda la clínica pues era de un mal de Pot. El caso 5, que por eso le digo que es el caso doloroso, yo que friego tanto con la tuberculosis, una niña que empezamos a ver cuando tenía 6 meses, la habían hospitalizado por una neumonía en el lóbulo superior derecho, después la hospitalizaron por una bronquiolitis, después la tuvieron hospitalizada por una infección urinaria. Cuando yo la vi una opacidad persistente en el lóbulo superior derecho, con pérdida de volumen, con una atelectasia persistente. La decidimos llevar a una broncoscopia, y en la broncoscopia lo que vimos fue... caramba, creí que tenía la imagen de la broncoscopia. Bueno, yo te la mostré en una junta de tórax, y se veía una masa en la entrada al bronquio lobar superior derecho. Esa masa tenía un aspecto pétreo. Se hizo una tomografía que decía que había masa parenquimatosa con algunas calcificaciones que podría ser o un teratoma o una enfermedad granulomatosa. Definimos que o le hiciéramos una biopsia a esa masa, o le propusiéramos una lobectomía porque había pérdida de volumen y estenosis del bronquio lobar superior derecho. La niña se le propuso después en una junta de neumología pediátrica también que hiciéramos una lobectomía. Estuvimos andando que la lobectomía, y finalmente llegó al HIC
con sintomatología neurológica, 6 meses después de que le habíamos propuesto la lobectomía, una meningitis tuberculosa. Entonces yo digo que es un caso doloroso porque recién está ahorita hospitalizada en Bogotá, resolviendo las secuelas neurológicas, quedó muy comprometida. Miren la opacidad del lóbulo superior derecho, la tomografía en donde también se ve la opacidad del lóbulo superior derecho, la imagen de reconstrucción tridimensional de la tomografía en donde se ve compromiso atelectásico y compromiso de masa del lóbulo superior derecho y estenosis de un bronquio. Y esto fue lo que hizo el cirujano de tórax desde la fundación, en donde le hicieron la lobectomía del lóbulo superior derecho, encontrando necrosis y calcificación al examen directo, y este es el examen histopatológico con granulomas de calcificación en esa niña. Pues entonces lamentablemente pues de pronto yo diría que hubo temores de parte de los padres para hacerle la lobectomía. En los resultados que nosotros hicimos, tanto en la clínica cuando la manejaron los primeros meses de hospitalización, hicieron estudios para tuberculosis todos negativos, los estudios de baciloscopia directa del lavado broncoalveolar, el cultivo de lavado broncoalveolar también fue negativo para tuberculosis y fue cultivo líquido. Lamentablemente no le procesaron y sí aparece solicitado la PCR para Mycobacteria tuberculosa, pero todo salió negativo. Yo creo que esta niña había hecho una tuberculosis pulmonar, se autolimitó y después hizo una reactivación, una meningitis tuberculosa. Esa es la parte pues lamentable. Entonces, en el algoritmo de tuberculosis hoy día se tienen en cuenta los signos y síntomas y la radiografía, y algunos están haciendo scores o puntajes en donde suman. Nosotros no somos muy amantes de esto, somos peor amantes de sumar criterios, es decir, criterio clínico, criterio radiológico, criterio tuberculínico, criterio histopatológico, criterio de contacto, es decir, epidemiológico, y con esa suma de criterios de pronto pensamos que podemos hacer el diagnóstico. Pero esto es reciente, esto está fresquito, publicado en junio de este año, en donde se hace una excelente revisión de tuberculosis en pediatría, y nos mencionan que están empezando a proponer uso de scores, por ejemplo, si tiene tos de más de 2 semanas, si tiene fiebre de más de 2 semanas, si tiene letargia, pérdida de peso, si tiene hemoptisis, sudoración nocturna, hay crecimiento de los ganglios, sobre todo en el cuello, taquicardia, taquipnea, y si en la radiografía se uno encuentra imágenes sugestivas, uno suma criterios y puede hacer el diagnóstico clínico radiológico de tuberculosis. Obviamente tratamos de demostrar con otros métodos si existe o no tuberculosis y se hace el manejo. Pero también se postula que si no hay la posibilidad de una radiografía de tórax solamente con criterios clínicos y de pronto usar los métodos de biología molecular, ¿sí? Miren que aquí se le da importancia muchísima a la biología molecular y definitivamente tenemos que ir hacia allá. De hecho, aquí en nuestro país ya se está haciendo bastante así. Tenemos que buscar la tuberculosis a todo como nos dé lugar, porque si no, pues podemos tener resultados difíciles y complicados. No sabemos, incluso el que acaba de mostrarles puede haber sido uno de ellos. Entonces, se oye por ahí que la tuberculosis es mucho más que un bacilo, que es una enfermedad que tiene muchos rostros, que es como una novia mala clase, si uno se escribe se la hace, nos decía nuestro profesor en Bogotá, y que uno tiene conflicto de intereses porque es una enfermedad que apasiona, pero a la vez causa dolores de cabeza. Y estas últimas diapositivas para mencionar que en los niños, entre más pequeños, existe más riesgo de que hagan tuberculosis diseminada asociada a tuberculosis pulmonar, y que por eso es que es importante cuando tenemos contactos, estudiar contactos y hacer quimioprofilaxis, ahora llamado tratamiento preventivo, con isoniazida, sigue siendo nuestro medio 6 meses de isoniazida diariamente, o existen tratamientos cortos de isoniazida rifampicina de 3 meses, dando 12 dosis de isoniazida rifampicina, o existen tratamientos también acortados con rifampicina cuando es sensible a rifampicina, el caso índice, si se tiene contacto con alguien que ha tenido tuberculosis. Y para recordar de nuevo síntomas y signos, ya hemos hablado harto de ello, no me voy a detener allí. Estos son series de varios autores en donde hicimos esta tablita para mostrar que sigue siendo la tos, la fiebre, la hiporexia y la inactividad en los niños, datos importantes para tener en cuenta la tuberculosis. Y que definitivamente insistimos de nuevo en suma de criterios radiológicos, nexo epidemiológico, histopatológico, tuberculínico,
los estudios de interferón que nos ayudan junto con la tuberculina, la adenosín de amenaza y los otros que ya hemos venido citando. Además de la radiografía, existe este atlas que es del 2003, pero existe ya este nuevo del 2022 de la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares, y se le está dando un enfoque interesante que es hablar de severidad de tuberculosis con las radiografías. ¿A qué se refieren con esto? Voy a pasar rápido a esta, que me parece que es la gráfica más explícita. Se habla de tuberculosis no severa y de tuberculosis severa desde el punto de vista radiográfico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto esquemáticamente, un solo complejo ganglionar no diseminado, se habla de una tuberculosis ganglionar mediastinal leve, el complejo de Ghon también leve, solamente un lóbulo leve, sin derrame pleural significativo, solamente un compromiso alveolar en un solo lóbulo también, y otras como en las opacidades intersticiales o las opacidades periliares, en donde se demuestra tuberculosis, se habla de leve. ¿Y qué importancia tiene entre leve y severo, que es, por ejemplo, varios compromisos ganglionares en donde ya producen compresión y pueden producir fenómenos atelectásicos, cavernas o derrame pleural significativo con una consolidación o de nuevo atelectasias o cavernas también, o consolidación multilobar o compromiso en varios sitios como una tuberculosis de diseminación broncógena o una tuberculosis miliar en este caso. Se habla de severidad y eso es para definir si damos tratamientos cortos o largos, porque ya viene la Organización Mundial de Salud, en nuestro país todavía no, mucho ojo. Todavía tenemos la resolución del 2020 que le mostré al principio, en donde hablamos de 6 meses de tratamiento acortado supervisado, pero ya vienen tratamientos de 4 meses y de 3 meses, en los casos en donde se habla de no mucha severidad. Los casos severos definitivamente siguen siendo los 6 meses. Pero para que tengamos en cuenta que posiblemente vamos a estar modificando la guía de tuberculosis muy pronto, hablando de tratamientos más cortos, y eso facilita adherencia y obviamente vamos a tener mejor seguimiento en esas poblaciones de pacientes con tuberculosis. Recordar las dosis, eso no hay que aprendérselo de memoria, pero isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, 10, 15, 20 y 35 miligramos por kilo, muy fácil si uno quiere aprendérselo, pero ahí está. Y lo más importante es conocer que existen hoy día las dosis fijas combinadas, es decir, en una sola presentación, la combinación de los 3 o 4 medicaciones. En el caso de pediatría, no tenemos los 4 medicamentos juntos, el etambutol usualmente está independiente. En los casos de adultos sí se pueden tener los 4 medicamentos juntos. Y en la segunda fase, recuerden que usamos isoniazida, rifampicina. Hoy día les estoy hablando solamente de tuberculosis sensible, porque si vamos a hablar de tuberculosis multilobo resistente es otro cuento y es motivo de otra conferencia y de un simposio incluso. Entonces, en dosis fija combinada, simplemente para resaltar que según la presentación, pues existe, según el peso, la cantidad de tabletas que hay que dar. Por ejemplo, si pesa entre 4 y 7 kilos el niño y tenemos la presentación de 75 miligramos de rifampicina, 50 de isoniazida y 150 piracinamida, se le da una sola tableta y una sola tableta de etambutol. Y en la segunda fase, una sola tableta de la combinación 75-50. Si tiene entre 8 y 11 kilos, 2. Si tiene entre 12 y 15, 3. Si tiene entre 16 y 20 kilos, 4. Y si tiene entre 21 y 24, lo mismo es 4, pero el etambutol 5 tabletas. Miren que es muy fácil, pero eso existe también. Es simplemente saber dónde está la tabla e ir pesando al niño y según el peso, pues cambiarle. Si el niño empieza a mejorar muchísimo el peso, porque eso es lo primero que uno ve, que los niños empiezan a dejar de toser, empiezan a dejar de hacer fiebre, empiezan a volver a estar más activos y empiezan a ganar peso. Entonces, pues obviamente se ajustan la posología según la ganancia de peso. Entonces, lo otro que les estaba diciendo, miren, régimen de 4 meses versus 6 meses, hablando de severidad, y ahí la radiografía es muy importante. Por eso cada vez más insistimos en la radiografía, e incluso se están haciendo algoritmos de radiografía por inteligencia artificial que permiten hacer aproximaciones diagnósticas mucho más fáciles con unos puntajes que permiten hablar de severidad y eso nos permite dar un diagnóstico y un tratamiento mucho más fácil. Y finalmente, para tuberculosis latente, como les decía, isoniazida 6 meses e isoniazida rifampicina 3 meses. Y miren que en esta última publicación que les dije de Pathogens en 2024, en junio, se habla de los 6 meses de isoniazida, de los
3 meses de isoniazida rifampicina, aquí, o isoniazida rifampicina, o de 4 meses de rifampicina, o de 1 mes de isoniazida rifampicina, rifampicina, perdón, pero en nuestro medio todavía solamente están las 2 estrellitas. Isoniazida monoterapia 6 meses o isoniazida rifampicina 3 meses. Y estas otras 3 opciones adicionales que mencionaba ya están apareciendo en otras publicaciones y posiblemente, de nuevo, en las guías nuestras debemos empezar a cambiar las opciones terapéuticas. Que lo que están buscando, como ustedes ven, es acortar los tratamientos para garantizar la adherencia. Porque uno de los problemas mayores que tenemos a veces con tuberculosis es la inadherencia y por ende las complicaciones. Y hay EPI, nosotros tenemos que mencionarlo en pediatría, si sospechamos tuberculosis grave, como por ejemplo tuberculosis meningia o tuberculosis miliar o diseminación linfohematógena de tuberculosis, pues uno debe empezar inmediatamente el tratamiento y empezar a buscar obviamente el bacilo, pero es de los casos en donde tuberculosis meningia uno puede empezar tratamiento ante la sospecha sin tener el bacilo aislado. Mejor pecar por exceso y darle un tratamiento y suspenderlo después y no decir cómo se les pasó esta tuberculosis, empezaron un tratamiento tardíamente y miren las secuelas que tenemos. Si es tuberculosis confirmada pero sin signos de severidad, pues el tratamiento acortado supervisado sigue siendo, y si es tuberculosis por clínica, pues es lo mismo tratamiento, pero clínica ahí no tenemos el aislamiento del bacilo, y si es infección latente, que es lo que les mencionaba, simplemente la tuberculina positiva o los IGRAS positivos en un niño pues, o en un adulto, uno puede definir si es una población de riesgo o es un niño menor de 5 años, dar tratamiento preventivo o que antes se llamaba quimioprofilaxis a los pacientes que tienen esta condición. Y si es simplemente contacto con tuberculosis, con todos los criterios demás negativos, pues se repite la tuberculina. Si hace viraje tuberculínico positivo, se le da tratamiento como si fuera infección tuberculosa latente, es decir, 6 meses de isoniazida o 3 meses de rifampicina con isoniazida, o se define si no está enfermo. Si es enfermo, entonces se empieza de ceros con el tratamiento acortado supervisado. Los primeros 2 meses tetraconjugado y los siguientes 4 meses con isoniazida y rifampicina. Eso era lo que yo les quería contar, simplemente para promocionar que este año el Comité de Tuberculosis de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica lanzó, este libro de recomendaciones prácticas sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis infantil. Está fresquito, hace 3 meses lo logramos editar. Ahí participamos la doctora Cala y yo también como coeditores de aquí del grupo y en donde también pues tenemos nosotros como este logro, y lo pueden encontrar libremente en la página web de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Entonces, muchas gracias y ahora sí procedemos a las preguntas. Si hay preguntas, el tema es extenso, traté de resumirlo, les pasé unas diapositivas que me parecían que eran ya repetición y quise que se basara en casos porque los casos enseñan. Para mí, una imagen vale más que 1000 palabras y estos casos, pues todos nos han enseñado y yo les mostré incluso uno que para mí ha sido un poco doloroso, que lo hemos comentado con la familia, pero pues estamos con ellos elaborando, digamos que parte de ese duelo después de haber planteado las opciones dentro de la teoría, no es que esta posibilidad que se haya complicado y pues que en este momento esté la niña en rehabilitación. Eso suele pasar, la manera de no ver estos casos es no buscarlos, sino ejercer. Entonces, pues, bueno, son todos ejemplos que nos han enseñado. Muchas gracias.